vamos a hablar sobre el tema de violencia de género, hostigamiento y bullying. Dayana, que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. La que sigue. Y bueno, vamos a hablar sobre un poquito de antecedentes sobre la violencia de género. Y bueno, aquí pues como tal, desde que el hombre pues es hombre, pues se ha considerado como que se le ha considerado a las mujeres como el sexo débil. Y esto porque pues básicamente por la fisionomía de cada ser humano. En este caso pues a los hombres se les asocia con mayor fuerza y se les elige siempre primero para realizar actividades que requieren algún tipo de fuerza física. Y bueno, pues aquí podemos tener también pues el, ¿el qué? Se me fue la palabra. Se me fue la palabra, perdón. Bueno, aquí podemos, el término machismo, podemos poner el término machismo, que pues como tal habla sobre la superioridad del hombre sobre la mujer, y pues va a ser como tal un conjunto de creencias, de conductas y de actitudes que fomentan pues la marginación del sexo femenino. La que sigue, por favor. Y bueno, en el Reino Unido, a causa de la cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, pues hubo escasez de hombres, porque pues todos iban a la guerra y se morían, ¿no? Entonces las mujeres pues se vieron obligadas a desarrollar actividades que, que no se consideraban como propias para que ellas las desempeñaran. Eh, pero pues eran necesarias, o sea, era necesario que las mujeres desarrollaran estas actividades pues para que la economía no se viera afectada, ¿no? Entonces pues las industrias comenzaron a darles una oportunidad a las mujeres para que empezaran a trabajar en lo que antes pues era exclusivo para los hombres. La que sigue, por favor. Y bueno, como tal, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU en 1993, se define a la violencia de género como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La que sigue, por favor. Y bueno, después pues vamos a hablar sobre algunas de las clasificaciones que se les ha dado a esta violencia de género, que pues vamos a tener principalmente la violencia física. Esta pues va a ser la violencia que se ejerce contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o algún riesgo de producir daño contra el cuerpo de la mujer, y que incluye todas las formas de agresión que atenten contra su integridad física. Este es el tipo de violencia más fácil, que más fácil se detecta a simple vista, pues, y puede ir desde los golpes hasta un feminicidio. Después tenemos la violencia psicológica. No, regresa. Después tenemos la violencia psicológica. Esta pues es la que causa daño emocional y una disminución en la autoestima de la mujer, y es donde el hombre busca controlar sus acciones, comportamientos, creencias, sus decisiones, y esto mediante amenazas, acosos, el propio hostigamiento, una restricción de las actividades que ella haga o de los pensamientos que la mujer tenga, humillación, deshonra y manipulación o aislamiento. Este tipo de violencia pues incluye cualquier acción que vaya en contra de la autodeterminación de la mujer. Después tenemos la violencia sexual. Esta pues es cualquier tipo de vulneración del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, de coerción o incluso de uso de la fuerza o intimidación. Tenemos la violencia económica y patrimonial, que esta hace referencia a cualquier acción que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Aquí se incluye el control de los ingresos de las mujeres, la percepción de un menor salario solo por el simple hecho de que sean mujeres,
la limitación de los recursos económicos que le permitan tener una vida digna y la destrucción o retención de sus bienes y herramientas de trabajo. Después tenemos la violencia simbólica, que esta pues es el tipo de violencia que a través de patrones estereotipados, de mensajes, de valores, íconos o signos, se transmite y se reproduzca una dominación, una desigualdad y una discriminación en las relaciones sociales, y así pues se naturaliza como tal una subordinación de la mujer en la sociedad. Esta se encuentra muchas veces en las instituciones sociales y en los estereotipos con los que las mujeres pues conviven día con día. La que sigue, pues. Y bueno, pues vamos a tener algunos factores predisponentes, dentro de los cuales tenemos los culturales. Esto, pues, aquí vamos a tener, pues, la socialización específica del género, las definiciones culturales de los roles sexuales apropiados para mujeres y hombres, las expectativas del cumplimiento de los roles dentro de las relaciones, la existencia de una creencia de superioridad de los hombres con respecto a las mujeres, los valores que le dan a los hombres de hecho de propiedad sobre las mujeres y las niñas, la noción de la familia como una esfera privada y bajo el control masculino, que, bueno, algunas costumbres matrimoniales, como que la mujer pues tiene que estar en la casa haciendo la comida y todo eso, ¿no? La aceptación de la violencia como un medio para resolver los conflictos, como cuando escuchamos que dicen así como de que, es que la mujer no le da de comer y por eso le pegan, ¿no? Lo que sigue, por favor. Y también tenemos algunos de carácter legal, que pues es cuando se les da menor estatus legal a las mujeres, ya sean las leyes escritas como en la práctica, las leyes sobre el divorcio, tanto donde aplica pues la custodia de los hijos, las pensiones y las herencias, definiciones legales de la violación y del abuso en la familia, también bajo nivel de formación legal entre las mujeres y falta de sensibilidad en el tratamiento de las niñas y mujeres por parte de la policía y la judicatura. La que sigue, por favor. Y bueno, en el ámbito económico, pues tenemos la dependencia económica de las mujeres respecto a los hombres. Pues volvemos a lo mismo, que la mujer pues tiene que estar en la casa, el hombre trabajando y la mujer pues le tiene que pedir, ¿no?, el gasto. Acceso limitado de las mujeres al dinero y a los créditos, leyes discriminatorias sobre las herencias, los derechos de propiedad, el uso de tierras comunales y su mantenimiento después del divorcio y cuando quedan viudas, el acceso limitado al empleo, y también el acceso limitado de las mujeres a la educación y a la formación. Nada que sigue, por favor. En el ámbito político, pues la representación inferior de las mujeres en el poder, en la política y en los medios de comunicación, la medicina y también en el derecho. Aquí vemos pues cuando a las mujeres les dicen señoritas, ¿no? Y a los hombres les dicen doctores, o cuando dicen que una mujer no puede ser, no puede llegar a gobernar un país porque pues es mujer, ¿no? Porque no sabe. No tomar en serio la violencia machista, la idea de que la familia es algo privado y fuera del control del Estado, un riesgo de desafiar el estatus y las leyes religiosas, falta de organización de las mujeres como una fuerza política y la falta de participación de las mujeres en el sistema político. Ay, perdón. Da que sigue, por favor. Bueno, hablando de estadística, pues tenemos que México es uno de los principales países donde se presenta violencia contra la mujer, seguido de Brasil, y bueno, México ocupa pues el segundo lugar. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí pues tenemos que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, pues cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo, mientras que en el Estado de México, 54 de cada 100 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia infligida por su pareja. Esta es una definición que se dio, pues, bueno, no, estos son datos del 2006, pero pues se ha visto que ha ido incrementando, ¿no? Año con año. Y bueno, hablando del feminicidio, bueno, aquí podemos incluir el término de feminicidio, que pues va a ser definido como crimen de odio contra las mujeres,
como el conjunto de formas de violencia que en ocasiones concluyen en asesinatos o incluso en suicidios. Y bueno, debido al incremento en el índice con el sexo femenino, pues existen estadísticas que muestran el alto grado de incidencias en el Estado de México. Y bueno, durante la última década, en las 32 entidades federativas, cada 4 horas una niña, joven o mujer adulta es asesinada. Y bueno, de acuerdo al artículo 325 del Código Penal Federal, dice que se comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Estas son que pues, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o incluso actos de necrofilia, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, de parte del sujeto activo en contra de la víctima, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, con acoso o lesiones por parte del sujeto contra la víctima, que la víctima haya sido incomunicada previo a la privación de la vida y que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en algún lugar público. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí pues encontré algunos datos a manera de datos estadísticos que, bueno, pues se los voy a mencionar. En México la cifra de feminicidios diarios pasó de un promedio de 9 a entre 10.5 y 11% de acuerdo a la ONU. En el 2021 fue el año con más feminicidios en la historia de México, 1006 según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Estado de México es el estado más violento para las mujeres. Y en mayo y agosto del 2021 fueron los máximos históricos en los delitos de violencia familiar, con un total de 23.908 y feminicidios 109 respectivamente. Entre el 2020 y el 2021, hasta 416 mujeres fueron víctimas de secuestro y otras 957 se reportaron como víctimas de trata en el mismo periodo. En 2021 también se rompió el máximo histórico de delitos de violación al acumular 21.188 denuncias, que es 28% más que en el 2020. En el 2020, el primer año del confinamiento por la pandemia, se anotaron 260.067 llamadas de emergencia al 911 y en el 2021 la cifra creció a 291.333 llamadas. El 86% del territorio nacional está bajo alerta por violencia feminicida y desaparición de mujeres y niñas. En los últimos 2 años incrementaron en 55.59% los ingresos a la Red Nacional de Refugios y en el 2021 se atendieron a 45.490 mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencia machista. Cada hora, en promedio, una mujer pide apoyo a un refugio por situaciones de violencia. En la que sigue, por favor. Y bueno, la principal causa de desaparición de una niña o una mujer adolescente en el Estado de México es el feminicidio. Y el Consejo, la CONAPO, informó en el 2021 que cada día hasta 1,000 mujeres menores de edad tuvieron un bebé. En el 2020 y 2021 se reportaron que hasta 3.013 mujeres fueron víctimas de delitos relacionados con corrupción de menores, de 12.918 menores de edad que fueron atendidas en los hospitales por violencia familiar. 88.3% eran niñas y mujeres adolescentes. Y las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales, 8 casos por cada uno de hombres. La percepción de inseguridad es mayor en mujeres, en un 78.8%, que en hombres, que está en un 72%, según el INEGI. Y 6 de cada 10 asesinatos de mujeres son cometidos con un arma de fuego y en vía pública. Alrededor del 21.2 millones de mujeres estaban excluidas del mercado laboral al cierre del 2021 y solo 4.6 millones se vieron afectadas directamente por un desempleo. 14.6 millones de mujeres que sí
sí están en el mercado laboral, no pasan el umbral de pobreza y solo 1 millón, que sería representado por el 5%, gana más de 14,000 pesos mensuales. La que sigue, por favor. Y bueno, en caso de que haya, bueno, en un caso de violencia, pues primero se tiene que realizar un asesoramiento en una asociación de mujeres especializada o un centro de salud. Después se debe de buscar un lugar seguro y se deben de preparar cosas importantes. Esto pues lleva obviamente tiempo y planeación y y se debe de dentro de las cosas importantes, pues obviamente documentos, ¿no? Documentos importantes. Y si hay niños de por medio o hijos de por medio, pues aquí se deben de llevar con la persona y pues su seguridad va a ser primero, ¿no? Y se debe de interponer una denuncia en el MP y se debe de solicitar una orden de protección. ¿Nada que sigue? ¿Sí me escucho? Bueno, para hablar de hostigamiento, pues digamos que este no ocurre de manera aislada, sino que en sí pueden existir estos tres conceptos, tanto de violencia de género, el de hostigamiento, barra acoso, que ahorita vamos a abordar un poco acerca del acoso, y también el bullying. Bien, pero a fines de exposición, ¿qué es el hostigamiento? Pues en términos generales, el hostigamiento va definido como toda aquella conducta que va a estar destinada a perturbar, a alterar o a dañar psicológica, biológica o socialmente a una persona. Según la Real Academia Española, pues define el hecho de hostigamiento como propiamente una acción, o sea, hostigar es una acción que va encaminada a molestar o a burlarse de alguien intencionadamente. Esto se complementa ya en el marco jurídico, ya que pues, en el marco jurídico es una acción tomada como un comportamiento en el que se encuentra un hecho amenazante o propiamente perturbador del medio de una persona. Bien, una vez con esto, pues el hostigamiento abarca una amplia gama de comportamientos ofensivos. Y bueno, esto básicamente ya definiendo el hostigamiento, va a ser el ejercicio de poder realizado sobre el marco de una relación que puede ser jerárquica o de subordinación y que puede existir en distintos medios, ya sea un medio laboral o escolar. Y dentro de este se van a expresar conductas verbales, físicas o ambas de connotación lasciva, hecho que esta connotación lasciva, pues en algunas actualizaciones de los códigos ley, de la ley penal y la ley federal del trabajo, se cambian ya que pueden ser bien intencionados hacia lastimar o no, o simplemente por mero gusto. Y bueno, va a ser una conducta que va a ser tomada como viciosa y relativa. Bueno, pero el hostigamiento también va a ser tomado como un acto de poder. ¿Por qué? Bueno, ya teniendo en contraste al hostigamiento con el acoso, eh, existe una delgada línea entre ambos. Para fines prácticos, el hostigamiento va a existir, digamos, en una línea jerárquica, así vertical, digamos que ocurre de un jefe hacia unos subordinados. Y el acoso existe en un eje horizontal que está dado entre personas del mismo nivel jerárquico, hablando de, por ejemplo, un entorno laboral o escolar. Bueno, aquí están ya las definiciones un poco más ampliadas. Y bueno, básicamente el hostigamiento también va a depender del contexto en el que estemos hablando, ya que puede existir el hostigamiento sexual, el hostigamiento laboral, el hostigamiento sexual, y que todos estos van a participar e inclusive pueden ser tomados como violencia de género. Bueno, aquí es importante tener la distinción del tipo de hostigamiento o de acoso, ya que si bien también el contexto es importante, pueden tomar distintas connotaciones. Por ejemplo, el acoso legal que tenemos aquí van a ser acciones legales contra una persona o contra un grupo. El acoso sexual va a ser tomado como una definición más estricta en cuanto al lugar de trabajo y
de donde se esté llevando a cabo este. El hostigamiento verbal, que esta va a ser una forma, se referían como una forma más complicada de tratar. Y el acoso moral, que estas van a ser repetitivas intrusiones hacia la persona, que pueden ser o no provocadas. Bien, también dentro de este grupo pueden entrar tipos de acoso psicológico. Y aquí tenemos el discurso de odio, inclusive el hostigamiento militar. El discurso de odio se basa en comentarios que expresan o fomentan odio hacia un grupo o personas en particular. Y bien, esto era lo que les mencionaba, ¿no? Que existe una delgada línea entre el término acoso y el término de hostigamiento. Pero que bueno, que ante la ley van a existir distintas clasificaciones. En cuanto a los factores predisponentes, hay algunos autores, como por ejemplo aquí es el caso de este psicólogo, Acker, que en un estudio llevado a cabo en distintas universidades, marcaban una tendencia. Y esta tendencia era, ellos la marcaban como que la desigualdad iba a ser aquella que iba a permitir el acoso. Entonces, pues es importante aquí destacar que la desigualdad va a fungir como un factor predisponente. Llámese a desigualdad a, a toda aquella variación, tanto del entorno, cualidades y oportunidades de un individuo en un medio. Y bien, ¿esto por qué? Porque psicológicamente a las personas que, digamos, les va bien o tienen un mejor puesto, les da como un sentimiento o una acción de poder sobre aquellas que son menos favorecidas o que, digamos, tienen menos que dicha persona. Por lo que muchas veces estas personas que sí, digamos, están como en un puesto favorable, también sea social o se les hace más fácil romper esa línea y creer que las personas que son como subordinados, que no están a su nivel, digamos, este, tratarlas de distinta manera o que se sienten con un poder sobre ellos. Bueno, aquí dentro de esta imagen, se describía en uno de los artículos y que básicamente era el contexto actual de la educación y que básicamente teníamos a dos grupos, al grupo que es igual y el grupo que es acosado. Bien, dentro de estas iban a existir distintos factores o comportamientos que serían los del medio y que estos comportamientos iban a ser estrategias utilizadas por los acosadores para perpetuar y reproducir cualquiera de estos hechos, ya sea de desigualdad o de acoso. Y dentro de estos, pues existían el silenciamiento, la discriminación, el sabotaje profesional, el favoritismo o inclusive la devaluación de la persona o de las acciones de esta persona. Dentro del grupo del acoso encontraban ciertos como factores que iban a ser la masculinidad estereotipada, sentimientos nocivos de competitividad, competitividad, ¿no? Individualismo y protecciones de red. Y dentro del grupo que iba a ser desigual, encontraban lo que ya les mencionaba, esto de las desventajas transversales y verticales, así como condiciones de trabajo precarias, perdón, una cultura, una cultura distinta, una cultura externa a la del entorno y actos o conductas de dependencia. Bueno, también aquí mencionaban algunas lagunas, que dentro de estas lagunas iba a ser la falta de abolición del acoso, que esto iba a conducir a una reproducción hacia la desigualdad. En el número 2 eran el mal aplicamiento de las conductas contra el acoso, que debería ser tomada como una prioridad máxima.
Y que el número 3, que el acoso debe tratarse como una falla en la integridad a nivel institucional. Y en el 4, que era necesario determinar la eficacia de las medidas y las intervenciones que se estaban haciendo y de las cuales no se estaban tomando cartas en el asunto. Y bien, entonces esto lo definieron como que el medio o el entorno en el que se desarrolla una persona, o se desenvuelve, mejor dicho, va a propiciar la reproducción o continuar con conductas de acoso y de desigualdad. Aquí, ¿cómo prevenirlo? Me gustó esta imagen, ya que lo va en favor de la igualdad, que, bueno, más que nada iba encaminada hacia una política de igualdad de género, pero creo que puede ser tomada como igualdad parejo, ¿no? A todos los niveles. Y bueno, esta básicamente se basa en estrategias de prevención y de atención. En cuanto a la prevención, van a hacer campañas de prevención de la violencia de género, desalentar las conductas de incidencia inapropiadas en el ámbito laboral y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que son las que estadísticamente son las que más afectadas están. No le quita el hecho de que también el género masculino salga afectado, pero pues, por estadística las mujeres salen más perjudicadas. Y en cuanto a la atención, este iba a estar enfocado hacia diseñar y actualizar los protocolos que mencionábamos anteriormente. Bueno, eso era un diseño en cuanto a nivel institucional, pero creo que puede ser aplicado a distintas escalas, así como también documentar y dar seguimiento a las denuncias que iban a estar puestas ante la ley y procesos de resolución claros, transparentes y expeditos, que bueno, es algo muy importante. Hasta aquí, bueno, ¿algún aporte, doctor? ¿O alguna duda, chicos? ¿No? Pues muy desalentadas las estadísticas presentadas por Laura, ¿verdad? Sobre todo con datos muy recientes del año pasado. Y pues es algo que en los noticieros, en los medios nos pudimos enterar durante la pandemia, en el encierro, una de las principales víctimas pues, fueron las mujeres. Y pues distintos órganos que pues, procuran atender y ayudarles, pues no reciben apoyo. De hecho, mucho se mencionaba, ¿no? De que la creencia en el gobierno es que las mujeres no podían tener problemas en su casa porque nuestra cultura nos protege, o esas eran las palabras que decía quien nos gobierna. Sin embargo, lo que nos muestran las estadísticas es lo contrario, nuestra cultura más bien desprotege a las mujeres. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra labor como médico, pues nuestra labor educadora es ir ayudando a quitar esa conceptualización de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, son víctimas o deben ser víctimas de la violencia o de consideradas como personas inferiores. Ya hemos podido observar cómo las mujeres pues, tienen grandes capacidades y tienen áreas en donde pueden desarrollarse de igual o mejor forma que los hombres. Algo importante que menciona Laura es que los trabajos pues tienen que, o los empleadores pues tienen que ver si el empleo el cual están contratando, pues una mujer puede desempeñarse. Y es que si bien se busca la igualdad, sabemos que pues, no pueden ser iguales. Uno de los ejemplos es el trabajo de la construcción, ¿sí? Que son trabajos muy rudos, aunque hemos visto mujeres albañiles que a veces incluso salen noticieros, pues no es el grueso de las mujeres. Al ser un poco más pequeñas y tener una complexión, pues sí tenemos que tener precaución. Entonces, pues a veces también puede constituir un abuso poner a mujeres a hacer trabajos de carga. Entonces, pues sí, hace falta mucho la legislación. Las mujeres también pues, se han buscado formas en que la mujer pueda solicitar ayuda, ¿no? Cuando se encuentra en una situación de peligro. En los tiempos de Mancera, a Mancera se le ocurrió distribuir un silbato con la idea de que las mujeres tocaran el silbato en caso de que
esto no fue apoyado y pues fue motivo de burlas. El día de ayer estaba yo viendo los noticieros que en Europa están utilizando una seña y que puede ser de utilidad para que las mujeres piden auxilio cuando se encuentran en una situación de peligro y ahí referían en el noticiero que esta seña ya ha ayudado a algunas mujeres a ser rescatadas y es bastante sencilla. Lo comentaba ayer con las compañeras que están rotando conmigo en, el, en la clase, la rotación, y me comentaban que pues ellas no estaban enteradas. Realmente yo creo que poca gente está enterada y la seña es bastante sencilla. Simplemente comentaban que la mujer debería levantar la mano, poner un dedo, bajar el dedo pulgar y cerrar la mano, y que esto significa auxilio. Entonces, de tal forma que si nosotros vemos a una mujer que está haciendo esta señal en el área pública, es posiblemente que esté en peligro y una de las obligaciones sociales y cívicas es solicitar ayuda a las autoridades. ¿Sí? Entonces, ahí decían que, en la noticia dicen que en Europa hay sido mujeres que habían sido rescatadas de secuestro y habían sido rescatadas de violencia. Entonces, vale la pena que también nosotros utilicemos la misma seña y la vayamos haciendo popular para que si en algún momento nosotros vemos una situación podamos pedir ayuda para esta persona. Ok, entonces no sé si quieran continuar. Sí, doctor. Y bueno, pues el último tema es bullying. La que sigue, por favor, Carlitos. Y bueno, ¿a qué se le va a considerar bullying? Básicamente, el acoso escolar, o también llamado bullying, es todo acto u omisión que agreda física, psicológicamente, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, ya sean públicas o privadas. La que sigue, por favor. Y bueno, la verdad es que buscando información del tema, es, como ya dijo el doctor, muy triste ver las estadísticas, muy triste ver los casos, sobre todo los reportados por periodismo, de pues niños muy chiquitos, o sea, niños de 7 años, niños de 5 que se suicidan por el hecho del bullying, o por ejemplo los que salieron los retos, el reto de la ballena y cosas así, incluso para suicidio, y es triste ver que pues cada vez se vuelve más frecuente y cada vez lo hacemos como más normal, por así decirlo. Y por eso, epidemiológicamente, México es considerado el primer lugar de bullying a nivel mundial. 8 de cada 10 alumnos de primaria y secundaria han sido víctimas de bullying. El 80% de los actos de bullying no llegan a ser reportados. Y el 60% de las y los acosadores tendrán al menos un incidente delictivo en la edad adulta. La mayor prevalencia de ciberacoso está registrado en Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes e Hidalgo, aunque la verdad es que pues actualmente ya hay mucho más prevalencia en lo que es la Ciudad de México y el Estado de México. La que sigue, por favor. Y bueno, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico afirmó que el 50% de los estudiantes mexicanos son víctimas de algún tipo de acoso escolar o llamado bullying. Pero pues la verdad es que el 50% pues son las víctimas y el 50% son los bulleadores. De este 50%, el 40.24 dijo haber sufrido algún tipo de maltrato. El 25 insultos y amenazas, el 17 llegó a los golpes, pero el 44.7 se consideró que fue violencia verbal, psicológica y física, o sea que fue englobado varios tipos de bullying a estas víctimas. La que sigue, por favor. Creo que alguien levantó la mano. Me parece que fue Jocelyn. Sí, ajá, ¿Qué pasó? fui yo. Pues de que, bueno, sí es muy común. Ayer vimos que, bueno, no sabíamos bien, apareció la noticia, no sé si se dieron cuenta de que, pues en el suburbano, exactamente en Lechería, se suicidó un muchacho. No saben bien la razón, pero se veía que estaba joven y yo creo que a lo mejor sufría o algo así, de violencia o algo así, porque pues ya atreverse a suicidarse, como que sí se estaba volviendo muy
común verlo. Pero sí, de hecho, uno de los efectos secundarios del bullying es el suicidio. Y de hecho no se Vale. reportan como acoso, no se reportan como bullying, se reportan a veces como suicidio o incluso ni siquiera se registran como suicidio, ¿no? Por ejemplo, incluso hay suicidios en adolescentes que es porque chocan con un carro y no es considerado un suicidio, sino que es considerado un accidente automovilístico. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, Save the Children México en 2021 refirió que hay más de 27.772 delitos en contra de pues, niñas, niños y adolescentes. Y de estos, aproximadamente 2.450 fueron homicidios y 13.758 fueron catalogados como lesiones. La que sigue, por favor. Y bueno, eso es tan solo en México, ¿no? Y teniendo en cuenta que México es uno de los países más violentos. Y pues bueno, ¿por qué alguien se va a volver buleador, no? Vamos a tener diversos factores, pero sobre todo los que hay en casa. Siempre nos han dicho, todo empieza en casa, pues la verdad es que sí es cierto, porque teniendo en cuenta que si a un niño le dicen, no, pues es que eres tonto, eres esto, eres aquello, no sirves para nada y cosas así, pues el niño, pues toda esa furia que tiene dentro, pues de alguna manera lo va a sacar. O incluso si el niño llega a ver que el padre golpea a la madre, pues va a tender a replicar esa conducta. Y pues estadísticamente se ha visto que en grupos grandes, de pues escuelas grandes, por así decirlo, las públicas sobre todo, hay mayor tendencia al bullying. Y en el otro lado de la moneda, los factores de riesgo para ser una víctima de bullying, pues van a ser sobre todo la soledad, que se aíslen de un grupo, que vaya, que sean de algún tipo de etnia o que tengan algún color, o sea, sobre todo la raza afroamericana, discapacidades físicas y mentales, y actualmente pues también la orientación sexual. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles van a ser los tipos de bullying? La verdad es que todos están correlacionados entre todos. Normalmente no solo va uno. O en el caso de, por ejemplo, de los verbales, sí es como pues nada más el chisme entre la escuela, pero pues ya actualmente con las redes sociales pues se llega a pues el internet, ¿no? Entonces, empezando por las de tipo verbal, como pues su nombre dice, van a ser todas las que son habladas y van a ser, por ejemplo, las amenazas, los insultos, las burlas, los apodos, etcétera. Y estas van a ir correlacionadas con lo psicológico, que básicamente va a ser, por ejemplo, el hecho de hacer gestos de asco o voltear los ojos, dirigirse con desprecio o con cierta agresividad hacia la otra persona. Y pues esos van a estar correlacionados con la exclusión social, es decir, que pues yo tengo mi grupito de amigos y voy a excluir a alguien que quiera a lo mejor juntarse con nosotros, ¿no? O vaya, que le vamos a hacer el fuchi o porque, no sé, porque ella está en silla de ruedas, o porque tiene lentes, o porque es negro. Entonces, pues lo vamos excluyendo. Y pues esto ya una vez llegado, pues empezando a, es como una bolita, una ruedita que va girando, girando y se va volviendo más grande, más grande, más grande. Y por lo tanto, pues ya llegamos a las físicas. Las físicas, pues van a hacer todo el contacto, que ya sea escupir, pegar, patear, aventar, etcétera. Y estos van a provocar un daño. Y bueno, en los tipos sexuales van a ser sobre todo las que, por ejemplo, en la etapa adolescente, cuando a los niños les empieza a traer las niñas, les alzan la falda o les bajan el pantalón las niñas a los niños. Que, por ejemplo, vayan subiendo las escaleras las niñas y les vean los calzones, y entre muchas otras más, ¿no? Y pues ya actualmente tenemos al ciberbullying o al ciberacoso, que básicamente es hacer estas mismas manifestaciones de bullying a través de redes sociales y pues el internet. La que sigue, por favor. También se van a considerar, bueno, sí, se va a poder clasificar al bullying como directo e indirecto. Las directas, el tipo de bullying directo va a estar sobre todo en niños, que son como los que tienden más a la violencia, y van a ser los golpes, las peleas, las escupidas, todas las que ya hemos visto, o sea, no, ya hasta
creo que a estas alturas cualquiera de nosotros ha visto o ha vivido el bullying. Y pues actualmente incluso muchos de estos acosos escolares pues se graban y se suben a redes sociales. Y en cambio el indirecto va a ser sobre todo en las niñas, más que nada la prevalencia es en las adolescentes. Y estos se van a llamar indirectos porque como tal no va a haber una agresión directa física. Entonces, pues va a ser el ciberbullying, los rumores, el rechazo del contacto, el aislamiento, todos los que ya conocemos, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, la sintomatología del bullying pues va a ser variable. Se va a reflejar sobre todo en el bajo rendimiento escolar, que pues nuestro paciente tenga depresión, ansiedad, falta de apetito, estrés, o que por todo lo contrario tenga atracones, que llore mucho o que se aísle, etc. Y pues esto, lo mismo que por lo que va a tener miedo a ir a la escuela, va a mentir a los padres o a los tutores para no ir a la misma. El bullying va a conducir al consumo de alcohol, drogas, enfermedades como ya las sabemos, corporales, la bulimia y la anorexia, sobre todo en las mujeres y adolescentes, que es cuando más tienden pues, a ver lo físico, ¿no? Así como que, ay, es que estás muy llenita. Y pues todo esto va a llegar hasta las autolesiones y en el grado más grave, pues ya un suicidio. La que sigue, por favor. Y bueno, la Convención sobre los Derechos de los Niños en el artículo 19 y la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes en el artículo 46 va a garantizar el derecho a las niñas, niños y adolescentes a tener una vida libre de violencia. Es muy importante que nosotros como personal de salud pongamos un alto a este tipo de conductas y pues nosotros, o sea, en primera instancia, si enfocamos que un niño recibe violencia escolar, un acoso escolar, pues primero es ir a las autoridades para verificar que, pues vaya, que no sea en casa y luego pues avisar de los padres que está pasando esto. Si el niño tiene la suficiente confianza para decirnos, no sabes qué, pues sí fue en la escuela, pues ya se le avisa a los padres, a las autoridades y todo, para que estos en la escuela pues ya tomen cartas correspondientes y pues se levante un acta o pues vaya lo que quieran hacer los padres y la víctima del bullying. Y pues bueno, básicamente es eso. Nosotros como médicos pues íbamos a ir enfocados a pues a tratar las lesiones del paciente, ya sea sobre todo las físicas, fracturas, esguinces, por ejemplo, ya en un caso de suicidio, que tengamos que suturar o que tengamos que hacer un lavado estomacal, que entre muchos, o sea, es variable, ¿no? Todo lo que podría llegar a pasar, pero no es solo ver la cuestión física, sino que es también ver la salud mental del paciente, porque muchas veces es como que, como vamos a ver más adelante, tratamos lo físico y pues sigue, ¿no? O sea, sigue el bullying, siguen las conductas, el niño va a seguir yendo a la misma escuela y no cambiamos el entorno de nuestro paciente para tener un buen tratamiento. Y por lo tanto, pues va a llegar a casos extremos que ya son los homicidios o incluso pues sí, un suicidio. Ahora sí, la que sigue, por favor, Raúl. Vamos a escoger víctimas. Así que, América, ¿me podrías ayudar leyendo el caso clínico, por favor? Sí. Espera, déjate esto. Ya. Dice, Jonathan, de 7 años, cursaba el primer grado en la escuela primaria en Jalisco, donde era hostigado por un compañero quien le robaba dinero. Un día llegó a su casa luego de ir a la escuela y mencionó que si tomaba agua se ahogaba, lo que se le hizo raro a su madre. A la mañana siguiente no se quiso levantar ni comió. Cuando se acercaba la hora de ir a la escuela, el niño le confesó a su madre que un compañero mayor que él, apodado Beto, lo golpeaba, y un día antes le había sumergido la cabeza en uno de los excusados de la escuela. Tras esto, los padres de Jonathan lo llevaron al IMSS para que fuera revisado.
El médico que lo atendió solo le diagnosticó una infección estomacal, le recetó antibióticos y lo dio de alta. Debido a que no quedaron conformes los padres, al día siguiente lo acompañaron a una cita con su médico familiar en el IMSS. El doctor ordenó su ingreso inmediato a urgencias para la realización de unos rayos X. Las radiografías mostraron daños pulmonares del niño, quien fue internado, y se pidió su traslado al seguro pediátrico del Centro del Seguro Social en Guadalajara. Pero durante su traslado, el pequeño sufrió 3 paros cardiorrespiratorios. Finalmente murió. Este fue un caso de la vida real, fue una nota roja en el periódico, pero pues lo triste de todo esto es que pues no es el único caso, ¿no? Y no es como súper mencionado. De hecho, hubo varios que encontré, por ejemplo, que a uno los habían mandado matar, a unos adolescentes, porque se burlaban de un chico, porque su papá era narcotraficante. Entonces su papá narcotraficante los mandó matar. Entonces sí es como de, ¿qué está pasando en México, no? La que sigue, por favor. Y bueno, a ver, Monse. Sí, ¿Me podrías ayudar con la primera pregunta? dice, ¿qué tipo de bullying sufrió Jonathan? Y sería el físico. Muy bien. La que sigue, Carlos. Efectivamente, el más enfocado en este caso fue el físico, aunque también hubo, pues, como ya dijimos, pues es como una bolita que va haciéndose más grande, ¿no? Entonces, pues seguramente primero empezó por algo verbal y pues ya posteriormente se volvió a lo físico hasta agredirlo de tal manera que ya hubo un daño pulmonar por incluso meterlo a un excusado. La que sigue, por favor. Erika, ¿me podrías ayudar con la segunda pregunta, por favor? Sí, dice, ¿en dónde se presentan más este tipo de bullying? Y es en los varones. Exacto, porque como ya habíamos dicho, el tipo directo es asociado más a los varones y el indirecto a las mujeres, ¿no? La que sigue, por favor, Raúl. Noé, ¿me podrías ayudar con la tercera pregunta? Sí. La tercera, ¿qué síntomas manifestó Jonathan? La falta de apetito y las lesiones físicas. Muy bien, así. Y pues básicamente también pues ya no querer ir a la escuela, ¿no? También es uno de los síntomas. La que sigue, por favor. Y por último, Santiago, Santi, ¿me podrías ayudar con la última? Sí, cuatro leyes garantizan tener una vida libre de violencia para los niños, y pues sería la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La Ley General de los... la que sigue, por favor, Carlos. Tanto la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes como la Convención sobre los Derechos de los Niños van a tratar de asegurar que, pues vaya, que es un derecho para todo niño, niña o adolescente el estar libre de violencia. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, Laura. Muy bien, Lucero. Perdón. Cuando ocurre un caso de bullying, existen tres participantes. ¿Quiénes son? ¿Alguien que quiera ayudar a contestar? ¿Cuál fue la pregunta? Es que se cortó, doctor. ¿O no lo fui yo? Ok, sí, creo que está un poquito feo el internet. Les comentaba que cuando hay un caso de bullying, hay tres participantes. ¿Quiénes son estos participantes? El buleador, el buleado y el testigo. Y los testigos. Él o los. Generalmente son los, ¿sí? Porque
los tres participan, ¿sí? El buleador, pues es el que comete agresión. La víctima, pues es el agredido, pero los participantes también juegan un papel muy importante porque pues a veces son los que graban el video, los que se burlan de la víctima o los que van a marginarlo, lo cual perpetúa el acto del bullying, hace que se vuelva continuo. ¿Sí? Entonces debemos siempre observar. Una pregunta es, de estos, ¿quiénes son los que necesitan atención? ¿Quién o quiénes? Pues sobre todo el buleador y el buleado, ¿no? Pero pues hay que hacer énfasis en que pues esas conductas no son correctas para que no se tienda a repetir las acciones. Ajá. Entonces le merece atención el buleador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ana Laura, ¿qué consideras? Pues que sí. Pues yo digo que básicamente es que, pues yo digo que es complicado, ¿no? Por decir, en la parte del buleador, creo que se tendría que tener más atención en esas, sí, en esas personas, en esos niños, porque pues son conductas que no, que las traen como desde la casa, ¿no? O sea, desde los familiares, o sea, conductas que ellos aprenden desde casa. Entonces, siento que también en ese lado pues es un poco complicado porque pues ya viene de muchas generaciones atrás de los niños. Pero pues hay que pues se debe de tener un control como en el niño que está realizando el bullying, pues para que justamente se haga ese cambio, ¿no? Ok, muy bien. Raúl, ¿tú también consideras que el que merece la atención es el buleador? Yo considero que podríamos tratar de canalizarlo de distinta manera, ¿no? En distinta prioridad. Quizás la prioridad aquí más importante, creo que sería, bueno, estaría como la mejor, pero creo que sería al buleado, o el buleador, y quizás a los testigos, ¿no? Porque para empezar no es como que, como dice Lucero, ¿no? No es como que estemos normalizando este tipo de conductas, algo tendría que estar mal entre nosotros para verlo y no hacer nada al respecto. En cuanto al buleador, pues creo que debería de recibir atención. Algo le está llevando a provocar, no sé, lastimar o quizás sentirse mejor con él mismo, reemplazarlo en su casa, atenciones que no tiene quizás. Y en primer lugar, pues el buleado, porque puede llegar inclusive al hecho de suicidarse. Y digo, pues ya estaría intentando contra su vida. Muy bien. Importante. Muy bien, Raúl. Te me vas un poquito, pero sí, es muy correcto. Los tres participantes necesitan ser atendidos. El buleador, tanto el buleador como el buleado son personas con problemas de índole psicológico y probablemente con problemas familiares. ¿Sí? El buleador también puede estar siendo hostigado en su mismo entorno familiar y reflejar esa violencia en la escuela. Pero el buleado pues también está reflejando problemas de dinámica familiar al tener problemas de autoestima, porque de otra forma podría defenderse, pero muchas veces no se defiende. Y los espectadores también porque están participando. ¿Sí? Ya hace algunos años se veían en los medios de comunicación que una de las estrategias para romper el bullying era precisamente la participación del espectador, pero no como para burlarse del bulleado, sino que era el que tendría que dar aviso a las autoridades para que para que se tratara de romper este circo vicioso. Los espectadores pues también están llevando una participación al burlarse y al perpetuar, y también merecen atención educativa y psicológica para que no lleguen a perpetuar o que posteriormente no lo vayan a hacer porque vieron el ejemplo de que pues es fácil. Durante mucho tiempo el bullying se había considerado como algo normal y de hecho se llegó a creer que la víctima disfrutaba ser bulleado. Muchas veces me tocó escuchar compañeros
que ahora que manejamos este tema decían, oye, pero es que yo pensé que se divertía el buleado, ¿no? Cuando lo metían al bote de basura, ¿no? Decían, pues es que pensamos que se divertía. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Es en educación y manejo psicológico. Y por el otro parte, ¿quiénes son los que tienen que participar para el manejo del bullying? Pues es sobre todo o sea, son varias personas las que se les tiene que como darle, o sea, decir qué está pasando, ¿no? Los padres, tanto de la víctima como del agresor, a la escuela, a la maestra o vaya a todos los profesores, al director de la escuela para que tome cartas en el asunto y pues informar a la comunidad de la escuela, por así decirlo, para que pues sí, efectivamente que les digan a los niños que pues esas conductas no son correctas. Bien, Lucero. Realmente los participantes que deben interactuar para evitar y prevenir el bullying, pues realmente somos todos. En la escuela, pues las autoridades escolares, desde el maestro, los directivos, los supervisores, tienen que intervenir para evitar y prevenir que se den los actos de bullying. Pero también los mismos alumnos, a través de la educación, y fuera de la escuela, la sociedad, ¿sí? También muchos de los actos de bullying se dan fuera de la escuela, a la hora de la salida, ¿sí? Entonces, pues muchas veces la sociedad o la gente que vive alrededor de la escuela veía actos de bullying y pues pasaban a ser también participantes porque pues veían a los niños agrediéndose y pues decían es normal. Entonces, pues estos tienen que participar todos, ¿sí? Las autoridades, padres de familia y la sociedad tienen que participar para erradicar los casos de bullying, que lamentablemente vemos que eso es algo que no sucede. Decían bien ustedes que la educación se da en casa, la educación inicial, ¿sí? Pero una de las preguntas que yo siempre realizo es, ¿y quién educa a las familias? ¿Sí? Definitivamente la respuesta es el Estado. El Estado es el encargado. Y a veces ahí he encontrado colegas que me dicen, pero ¿cómo crees que el Estado? Digo, pues sí, porque el Estado es el que determina qué religiones se permiten, qué corrientes políticas y qué ideologías. Entonces, a las familias las educan el Estado. ¿Sí? Imagínense si ustedes tuvieran una familia que viviera en Rusia, tendrían una idiosincrasia completamente diferente. O si ustedes fueran de Pakistán, ¿sí? Entonces, las mujeres, de ahorita estaríamos en la clase y las mujeres tendrían que tener la cara cubierta, porque así es allá, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo dicta el Estado. Entonces, a las familias las educa el Estado. Lamentablemente, en nuestro país, pues es uno de los motivos por los cuales el bullying no se ha erradicado, porque pues no se han puesto medidas efectivas para prevenir el Estado. Actualmente, por ejemplo, un niño que presenta ausentismo en la escuela, pregunto si existen mecanismos para verificar por qué un niño se ausenta en la escuela. ¿Sí? Hasta hace algunos años, las escuelas tenían el Departamento de Trabajo Social que precisamente se dedicaba a eso, a vigilar a los niños y observar que los niños fueran bien vestidos, bien nutridos y que estuviesen activos en las actividades escolares. Actualmente en las escuelas, hasta donde yo estoy enterado, no existen estos órganos de control. Entonces, si un niño empieza a faltar a la escuela, pues no hay quien investigue por qué falta. Entonces, no sabemos si ese niño falte porque tiene problemas familiares, porque no tenga familia que lo lleve, nuestro gobierno que no pone a trabajar todas esas áreas, ¿no? Que necesitamos. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros nuevamente como médicos? Pues es la educación, la prevención y la denuncia. ¿Sí? Entonces, cuando detectamos actos de violencia de género, de acoso o de bullying, pues también es importante el aviso a las autoridades. Ya sabemos que no va a hacer nada, pero pues tenemos que empezar por algo, ¿vale? La educación. Muy bien, pues es un tema que puede darnos para largo, nos podemos desvelar platicándolo, pero pues la conclusión es que pues, tenemos que educar, tenemos que conocer el tema y tenemos que educar a nuestros pacientes para la prevención.
Muy bien. Entonces, si alguien del grupo quiere hacer alguna otra aportación, tenga alguna otra duda. ¿No? Bueno, muy bien, pues daremos por terminado el tema y les pediré que pasen en la semana para que me lleven sus hojitas para la evaluación. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan bonita tarde. Gracias.